Buenos días, Dios los bendiga. Hoy sábado, sábado 12 de febrero, Santa Eulalia, mártir en el año 304. Nos ponemos a los pies de nuestra Madre María Santísima, hoy Santa María en sábado. Que el Señor nos mire con su misericordia en el Señor, que el Señor nos dé esa gracia de poder proclamar su santo y bendito nombre. En este día elevamos nuestra plegaria por todos nuestros hermanos que necesitan un camino de oración, nuestros hermanos más necesitados, hablando de los enfermitos, hablando de los desamparados. Pedimos al Señor por la salud de cada uno de ellos en este momento de la hora de los santos, la hora de la proclamación de los santos. Escuchamos esta parte del canto que el Señor nos da. Bueno,
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Eulalia, mártir en el año 304. Eulalia significa la que habla bien. Eu, bien, lal, hablar. Santa Eulalia es una de las santas más famosas en España. Los datos acerca de su vida y de su muerte la encontramos en un himno en honor de ella que ella escribió al poema de Prudencio en el siglo IV, y allí se cuenta lo siguiente. Cuando Eulalia cumplió los 12 años, apareció el decreto del emperador Diocleciano, prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo y mandándoles que debían adorar falsos dioses de los paganos. La niña sintió un gran disgusto por esa ley tan injusta y se propuso a protestar entre los delegados del gobierno. Viendo la mamá que la jovencita podía correr algún peligro de muerte si se atrevía a protestar contra la persecución de los gobernantes, se la llevó a vivir al campo y allá, pero ella se vino de allá y llegó a la ciudad de Mérida. Eulalia se presentó ante el gobernador Daciano y le protestó valientemente diciendo que esa ley que mandaba a adorar ídolos y prohibía al verdadero Dios era totalmente injusta y no podía ser obedecida por los cristianos. Daciano intentó al principio ofrecer regalos para hacer promesas en ayudar a la niña para que cambiara su opinión, pero al ver que ella seguía fuertemente convencida de que sus ideas cristianas, le mostró todos los instrumentos de tortura con los cuales podía hacer padecer horriblemente si no obedecía la ley del emperador que mandaba adorar ídolos prohibidos y que adorar a Jesucristo. Y le dijo, de todos esos sufrimientos te vas a librar si le ofreces este pan a los dioses y lo quemas un poquito de incienso a los altares de ellos. La jovencita lanzó lejos el pan, echó por el suelo el incienso y le dijo valientemente, solo al Dios del cielo adoro, a Él únicamente le ofreceré sacrificios y le quemaré inciensos y a nadie más. Entonces el juez pagano mandó que le destrozaran golpeándole con varillas de hierro y que sobre sus heridas colocaran antorchas encendidas. La hermosa cabellera de Eulalia se incendió y la jovencita murió quemada y ahogada por el humo. Dice el poeta Prudencio que al morir la santa, la gente vio a una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo y que los verdugos salieron huyendo llenos de pavor y de remordimiento por haber matado a una criatura inocente. La nieve cubrió el cadáver y el suelo de los alrededores hasta que varios días después llegaron unos cristianos y le dieron honrosa sepultura a la joven mártir. Allí en el sitio de su sepultura se levantó un templo en honor a Santa Eulalia y dice el poeta que él mismo vio que en ese templo llegaban muchos peregrinos a orar ante los restos de tan valiente y joven a conseguir por medio de ella más notables favores de Dios. El culto a Santa Eulalia se hizo tan popular que hasta el gran San Agustín hizo sermones en honor a esta joven santa, y en la muy antigua lista de mártires de la Iglesia Católica llamada Martirologio Romano hay esta frase: el 12 de febrero se conmemora a Santa Eulalia, mártir de España, muerta por proclamar su fe en Jesucristo. Joven mártir Eulalia,
A tu protección encomendamos tantas personitas jóvenes que en este tiempo tienen que enfrentarse, no ya a los perseguidores que matan a quienes se niegan a ofrecer sacrificios a los ídolos, sino que tienen que oponerse a quienes quieren que dediquen su vida a la sensualidad, a las drogas, a los vicios, a las malas amistades y al pecado, que son monstruos peores que los ídolos y son perseguidores más crueles de los que matan el cuerpo, porque los que ellos matan en la vida del alma. Santa Eulalia, te recomendamos a nuestra juventud que vive en medio de tantos peligros y que corre cada día el riesgo de ser infieles a Cristo, que de tan grandes peligros nos libre siempre, Señor, a través de tu intercesión. Bueno, pues hoy vemos a esta imagen antigua del año 304, de la cual se escucha y se ve la expresión de la cual Eulalia se ofreció en este lugar de España. Y que el Señor nos llene de gracia y bendición, porque hoy el Señor nos invita a través de esta imagen o esta persona, Eulalia, a que nosotros sepamos defender a Jesús dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida y dentro de nuestro acontecimiento histórico en gracia y bendición. Bueno, pues vamos al Señor a ponernos en su presencia a través del Evangelio del día de hoy que el Señor nos da con bendición. Proclamación del Santo Evangelio del día de mañana domingo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de las costas de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan, los insulten entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron a sus discípulos, los padres, a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Y ay de los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que se ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en esta mañana de sábado, no se nos olvide que estamos proclamando el Evangelio de mañana domingo. Domingo estamos celebrando el domingo sexto. Ya estamos en el domingo sexto. ¿Y qué quiero decir con ello? Ya el próximo domingo será el último domingo de este pequeño, ¿cómo se llama? Fragmento del tiempo ordinario. El día 2 de marzo estamos a miércoles de ceniza y ahí comenzamos la cuaresma. Bueno, pues hoy el Señor nos dice que vea a la gente que va y viene de Judea a Jerusalén por el tema de saber ofrecer al templo lo prescrito por la ley. Ellos van a las fiestas correspondientes judías que tienen, y el pueblo va y se entrega, y va mucha gente, es un tumulto de gente, es grande el gentío que sabe ofrecerse, sabe presentarse a la gracia del Señor, agradecida, suplicándole, pidiéndole, atendiendo esa situación,
Entonces Jesús le dice, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Escucha bien, le dice a los pobres que de ellos es el reino de los cielos. Y de esa forma muchas veces nosotros vemos que yo soy pobre, puedes decirle tú, porque no tengo esta casa de 2 pisos, porque yo soy pobre porque no tengo ese carro que tiene el vecino, que yo soy pobre porque pues realmente no tengo el trabajo de gerente. Y muchos de nosotros tenemos la pobreza medida en las cosas de la tierra, medidas en los aspectos de la situación comparada, y siempre te comparas con tu hermano mayor, con tu hermano menor, que tiene más estudios o que tiene más preparaciones y que tiene una buena fuente de trabajo. Bueno, pues hoy Jesús te dice hoy, dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Entonces, la pobreza que nos está hablando Jesús es vivir con lo que tú tienes, y como dice el Salmo, las manos son herramientas y busca quien las maneje, porque el Señor con tus manos te va a dar lo necesario para poder sostenerte, como aquel que le dio los talentos, 5 talentos te di, y dice aquel, regresando el rey de su encomienda de viaje, le dice, ahora ven, quiero ver qué hiciste con los 5 talentos que te di. Señor, con los 5 talentos que me diste, hice otros 5. Y aquí tienes tus 10 talentos. El segundo, ¿cuántos talentos te di? Te di 2 talentos, y de los 2 talentos te devolví 4, Señor, que son los que igual me diste a trabajar, y esos son tuyos. Pero a un último le dijo, ¿y tú qué hiciste con el talento que te di? Te tuve miedo, Señor, y enterré mi talento, porque pides la cosecha que no sembraste, y exiges específicamente lo que no trabajaste. Y entonces Jesús en ese contexto nos habla sobre el tema de la cual le dice, mira, no te di ese talento para que tú te desenvolvieras, el talento del conocimiento, el talento del entendimiento, el talento del saber, el talento del entender. No te di el talento de las habilidades. Muchas gentes que están caminando en el Señor y que tienen esos talentos los entierran. Y quiero decirte que en ese momento de enterrarlos ya no verás el reino de Dios. Porque mucha gente se ha jubilado a tiempo, y ya porque te jubilaste a tiempo ya no trabajas. Ya no te esmeras en trabajar tu pensamiento, tu sentimiento, tus emociones. Ya estás anclado a lo que recibes en tu jubilación. Te jubilas de la sociedad, te jubilas de la entrega de servicio, te jubilas en tus situaciones, te rindes. Y entonces el Señor nos invita a que ese es un proceso de pobreza que muchos de nosotros vivimos, y Jesús le dice, porque de ustedes es el reino de Dios. Segundo, dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y nos habla el Señor sobre esta situación del hambre que nosotros debemos de tener, un hambre que debemos de vivir, un hambre que debemos de sostener. Quiere el Señor que nosotros tendremos ese camino de saciarnos sobre esta realidad, saciarnos de gracia y bendición, pero bajo la fuente de su presencia. Vamos a tener siempre hambre de cosas de la tierra, hambres de las complacencias del cuerpo, hambre de la situación necesaria para nuestra vida, pero no va a haber otro lugar más que la presencia de Dios donde nos saciaremos. Por ahí recordé una prédica de uno de mis hermanos que la dio no hace mucho en esta comunidad. Dice, miren, nosotros no estamos con muchas complacencias, tenemos muchas cosas en el hambre de nuestra vida. Muchos apetitos en el hambre de nuestra vida, muchos. De tal manera que cuando nosotros
Creemos aplacar un apetito, ya se generó otro. Creemos que vamos a aplacar el apetito y ya se creó otro. Y nunca vamos a tener esa situación de estar llenos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tengamos a Dios en el corazón y en el alma, es cuando nuestros apetitos se detendrán y nuestro cuerpo no tendrá exigencia. No tendrá exigencia. Escuchamos la vida de Santa Eulalia, que se entrega a Santa Eulalia a tener ese proceso de bendición. Se entrega y se mira grandemente firme en ese apetito de mostrar su fe firme y decidida. Bueno, pues hoy Jesús dice, dichosos los que ahora tienen hambre y sed y serán saciados. Por último, dichosos los que lloran, porque al fin reirán. Ya habla de aquel que tiene ese sentimiento, se quiebra por ver las injusticias, se quiebra por ver que alguien hace algo impropio y llora cosas que realmente no ha hecho él, pero los demás sí. Y ese estilo de interceder, pidiéndole a Dios que nos perdone, porque realmente es importante. Hay una vida del santo que no tardando creo que va a pasar. Bueno, va a pasar porque lo estamos leyendo diario, a excepto que sea el domingo, ¿no? Entonces, en esa vida del santo dice que era grande intercesor, que cuando él hacía oración le pedía a Dios con llanto y le preguntaban, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Le decían los del monasterio. Figúrate, en el monasterio estando ellos encerrados. Y él les contestaba, yo lloro porque aquí dentro tú y yo tenemos pecados del pensamiento y del sentimiento y no más allá. Esos pecados que a veces rumoramos nada más entre tú y yo aquí en el monasterio, aquí dentro, donde el silencio impera, donde la armonía está, pero aún así estamos rumorando por dentro. Las cosas que no van bien, las cosas que no hemos hecho bien, las rumoramos. Ahora, hermano, le decía a él, ¿qué pasará con los que están allá afuera? Y comenzaba a llorar. Aquellos que dejan que sus sentimientos se manifiesten con sus palabras, las avienten con su violencia verbal. Ese era yo. Pero hoy ya no me lamento por lo que yo hacía, sino me lamento por los que lo están haciendo, que están ofendiendo a Dios. Y en esa situación, el Señor está diciendo, dichosos los que lloran, porque al fin reirán. Y cuando tú haces oración, intercediendo, pidiéndole a Dios por las injusticias que se están dando, por las injusticias que se están manifestando, por las realidades que la gente hace con tanta voluntad de ofender a Dios, con tanta libertad creyendo que no ofenden a Dios, pero lo están ofendiendo. Ahí Jesús está diciendo, dichosos los que lloran, porque al fin reirán. Después en la siguiente, dichosos ustedes serán, ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos y los insulten y maldigan. Dichosos por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en los cielos. Así pues, traten a los padres, a sus padres y a los profetas. Bueno, pues aquí hay una historia que me viene a la mente de San Juan Bosco. San Juan Bosco en Italia, él tenía la primera imprenta de la cual editó muchos folletitos y muchos panfletos, así se le llama, muchas hojas donde había grandes reflexiones sobre el tema de la palabra. Entonces, sin considerar que ya había otra imprenta, en una semana esa imprenta generó un panfleto en torno y en contra del gobierno.
Entonces la iglesia se acercó, le habló a San Juan Bosco, se reunieron todos los superiores, el obispo, los jerarcas eclesiásticos, y en ese momento le dijeron a Juan Bosco, porque era la única, para ellos era la única, ¿cómo se llama?, imprenta. Un mes antes, sin saberlo los clérigos, ya había otra imprenta, y otra imprenta estaba escribiendo líneas políticas. Ok, entonces lo mandaron a llamar, lo reprendieron, lo amonestaron, lo sometieron, lo subajaron. Velo en la película. A mí me llena mucho esa situación de injusticia. ¿Cómo es que lo hace la iglesia? Y ciertamente la iglesia era muy áspera, muy tosca, muy fría, muy rígida para corregir. Y este hombre de Dios no dice nada, se queda callado. Se queda callado ante sus mejores amigos que estaban ahí dentro del clero. Y en ese momento de quedarse callado y asumir el silencio, él ya va saliendo, le dice, ya, vete, antes de que te quitemos el sentido del mando del colegio, vete. Y bueno, pues ahí se fue San Juan Bosco, y en menos de 2 horas llegó un emisario diciéndoles de un panfleto que había salido nuevamente en la política. Pero él les dijo de dónde había salido, de qué imprenta había salido, que ya tenía un mes haciendo ese tipo de panfletos, ese tipo de volantes, ese tipo de información. Y todos los clérigos que estaban ahí, todos los obispos que estaban ahí y sus amigos sacerdotes, leyeron ese panfleto, le dijeron, el enviado dijo de dónde había salido, de quién era la imprenta, que no había sido Juan Bosco. Y todos se sintieron indignos, todos. Y Juan Bosco se fue, y al rato fueron todos a San Juan Bosco a pedirle disculpas, a reconciliarse, a pedirle perdón, a reparar el daño. San Juan Bosco no les volvió a decir nada, y les dijo ellos le decían, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no exclamaste referencia? Él nada más abrió la boca y dice, porque ustedes no quieren creer, porque ustedes son la autoridad y sobrepasan a Jesús, no saben escuchar. Y se cierra muy hermosamente el capítulo, porque el Señor habla a través de estos santos o varones que el Señor nos manifiesta, y por eso mismo dice aquí, dichosos cuando los aborrezcan y los expulsen, cuando los insulten y los maldigan por causa mía, alégrate ese día y salta de contento, porque tu recompensa será grande en el cielo. Así trataron sus padres a los profetas. Entonces, Juan Bosco estaba con ese ahínco de gracia y bendición. Y bueno, pues qué puedo decir de San Francisco de Asís, con su padre, la iglesia, con la sociedad. ¿Qué te puedo decir Santa Teresita de Calcuta? Y muchos otros santos que podemos hablar, que están dentro de esta última bienaventuranza. Dentro de esta bienaventuranza. Entonces, tú y yo tenemos que darnos cuenta cómo debemos de entregarnos a la gracia del Señor. Pero no acaba ahí el Evangelio. Ay de ustedes los ricos, porque ya tienen consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que se ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes los que todo el mundo los alaba. 4, porque de este modo tratarán sus padres a los falsos y profetas. Entonces son primero los ricos, después los hartos, después los que se ríen, y después los que tienen un mundo que les alabe.
Y hoy el Señor nos está diciendo que esas son las plegarias de la sociedad. Una risita medio burloncilla, una situación de hartarte de comer, o de hartarte en tu placer, o de hartarte en tu haber de cosas, o el que tiene esa situación de ser rico y en esa riqueza cree tener suficiente para sí mismo, y pues Dios le da más para que dé, no para que se los apropie. Y bueno, pues el Señor nos invita a vernos en este Evangelio, que es el día de mañana, domingo, a tener ese proceso de entrega y de bendición, y que equilibremos nuestra vida al Señor con gracia, fortaleza y dicha. Por los méritos de su divina infancia, querido divino niño Jesús, asístenos en esta mañana de sábado a los pies de nuestra Madre María Santísima. Danos tu presencia, Señor, para poder seguir alabando y glorificándote, y sepamos medirnos con tu palabra, y de tu palabra sacar el aliento necesario para seguir los planes que tienes trazados en nosotros. Todo esto te lo pedimos bajo la mirada de nuestra Madre María Santísima, que ella nos acompañe, nos arrope ante las diferentes dificultades. Y te pido, Madre Santísima, que intercedas por nosotros, que muchas veces vamos en este camino de enfermedad en el pecado, y que a veces no nos damos cuenta que somos aquellos que no hemos cumplido el Evangelio con su plenitud. Te pido, Señor, por la salud de quienes están con mucha carencia en este día. Ábreles el camino necesario para tener una fuente de luz en ti, Madre Santísima, y les des el aliento necesario para poder tener fortaleza. Sí, Señor, sí, Señora mía, por los méritos de tu divina infancia, querido divino niño Jesús, que fuiste vulnerable al frío, al calor, al desaliento de la humanidad. Mira a quienes hoy son vulnerables, y que tienen esa situación de convalecencia por el clima y por el COVID, por esa enfermedad del virus. Asístenos, Señor Jesús, y danos fortaleza. Te aclamo por la salud de Marta Raquel Lanusa, por la salud de Cirilanda, por la salud de Betty y sus hijos, de Amelia, ministro, por la salud de todos aquellos que están pidiendo la intercesión de cada uno de nosotros. Y ahora en este santo evangelio que nos dices, Señor, queremos caminar con tu gracia y tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y que el Señor nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues hermanos, les invito a seguirnos preparando y a disponernos en la presencia de Dios en todo este día a los pies de nuestra Madre María Santísima, y ahí nos dispongamos a hacer este servicio de gracia y bendición. Hoy, en este día sábado, el tema es la multiplicación de los panes. Dios los bendiga, familia. Feliz sábado para todos. Bendecidos sean. Desde la parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Infonaví Buenavista, bajo la bendición del obispo Carlos Briceño Ar, diócesis de Veracruz, Puerto, tu servidor, Padre Jesús Rosas. Bendecido seas.